A todas las personas, jóvenes, niños, adultos, nos gusta estrenar. Y estrenar, pues, recordemos de niños, por ejemplo, cuando íbamos al colegio y estrenábamos uniforme, estrenábamos los útiles escolares, la maleta, ¿cierto? Y aún siendo adultos nos gusta estrenar ropa, de pronto el cambio del televisor, un cambio de juego de alcoba, de sala, de comedor, o qué tal estrenar carro. Y si estrenáramos casa, pues imaginémonos, ¿cierto? Nos gusta todo el tema de estrenar. Pues es que hoy vamos a hablar de este tema que se llama así, todo nuevecito. Tiene que ver con Apocalipsis 21, todo el capítulo, del 1 al 27. Y pues para entrar ya en materia vamos a recordar rápidamente el capítulo 20, de qué nos hablaba. Recordemos que comienza con el ángel que baja con una cadena y entonces sujeta a Satanás, a la serpiente. Y entonces él es encerrado por este ángel, Satanás es encerrado por este ángel durante 1000 años. Los santos entonces resucitan y ellos reinan con Cristo por 1000 años. Tengamos presente y recordemos que este término de 1000 años aparece únicamente en este capítulo 6 veces, en ninguna otra parte de la Biblia aparece, y esto ha dado también lugar a 3 interpretaciones básicamente, que las vimos también la semana pasada: el premileniarismo, el amileniarismo y el postmileniarismo. Tener entonces presente pues que estas interpretaciones son válidas y bueno, pues ya las vimos, no nos vamos a detener en ellas. Luego de este tiempo entonces Satanás es soltado y él engaña a las naciones, forma un ejército muy grande y finalmente es derrotado también por Dios de una forma muy rápida, conforme a como lo narra pues allí el capítulo 20. Y entonces posteriormente a esta derrota ya Satanás es echado al lago de fuego y de azufre para siempre. Entonces aquí ya se encontraban en este lago de fuego y azufre, estaban la bestia, o sea el anticristo, y también el falso profeta. Es así que ya no quedan enemigos entonces para el pueblo de Dios ni para Dios, y es cuando comienza el juicio final. Y el juicio final, pues en esta parte, pues es la parte, digámoslo así, donde está el pueblo de Dios y están los que han resucitado después del milenio. Por último dice este capítulo que son destruidos el Seol, es decir, el lugar de los muertos, y la muerte. La misma muerte es destruida. Y entonces concluíamos con que para los que entran en la vida eterna ya no habrá más muerte, pero para los que entran en esa segunda muerte, es decir, en la condenación, ya no habrá más vida. Bueno, entonces vamos a comenzar con este texto en el capítulo 21 y esta primera parte llamada Todo Nuevo, y va desde el verso 1 hasta el 8. Dice así: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces recordemos ya las visiones del juicio, en este momento ya han pasado, y entonces surge una nueva ciudad, una nueva tierra y también un nuevo cielo. Ya no existe esa primera tierra, ni el primer cielo, ni el mar. No existen, nada de esto como lo hemos conocido ya desaparece, entonces vienen estos nuevos, estos 3 nuevos, la ciudad, la tierra y el cielo.
Recordemos que el inicio del juicio final, al inicio Juan nos decía, en el capítulo 20, en el verso 11 decía: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. Esto es en el inicio del juicio final. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Esta forma de narrarlo, pues bastante pintoresca, bastante pues original, nos dice pues que ya ese cielo y esa tierra ya no están en este momento. Es el cumplimiento de promesas que ya había hecho Dios en la palabra desde el Antiguo Testamento, más o menos unos 740 años antes de Cristo. Dios le había revelado al profeta Isaías que esto iba a suceder. Fíjense lo que dice Isaías 65, versículo 17. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas. Y esta promesa la tenían, el pueblo de Israel la tenía muy clara, y en el momento ya del tiempo en que es escrito el libro del Apocalipsis, en el primer siglo, los cristianos también tenían esto presente. Basta con ir a 2 Pedro 3:13, donde nos hace referencia a esta misma promesa. Bien, entonces aquí en el versículo 2 dice que vio esa santa ciudad, que en este caso simboliza la felicidad eterna. Esta ciudad santa que aparece es la felicidad de los seguidores del Cordero, es decir, de la comunidad de los santos, que es la familia de Dios. Y entonces, así como comenzó la humanidad, recordemos en Génesis capítulo 1, comienza en el Edén, ahora está, digámoslo así, terminando o comenzando esta segunda parte en una ciudad, pero es una ciudad que es diferente a las ciudades que ya hemos visto también, que son terrenales y que vimos en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Recordemos la ciudad de Babilonia, que era la gran prostituta, y también nombra a la Jerusalén terrenal. En el capítulo 11, recordemos cuando la bestia mata a los 2 testigos, dice así en el verso 8: sus cadáveres, refiriéndose a los 2 testigos, quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Así que aquí, cuando nos hace referencia a esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, nos está ya hablando de una Jerusalén nueva, transformada. La Nueva Jerusalén entonces aquí es comparada con la novia, que es adornada hermosamente para el prometido, para su prometido. Y en el verso 3 pues nos dice ahora que Dios morará, Él habitará. El texto original habla del tabernáculo. Dice que entonces habitará, estará presente en medio de su pueblo. Y esto es bien importante, algo que se vio únicamente en el inicio, en Génesis 1, cuando Adán y Eva se podían comunicar con Dios directamente, capítulo 1 y capítulo 2. Pero el dolor y el sufrimiento entraron a la creación de Dios y todo fue afectado debido al pecado del hombre, de Adán y Eva. Pasemos entonces a los siguientes versículos. Dice así, verso 4: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí vemos entonces en el verso 4 que ya no van a estar presentes estas primeras cosas, esto primero que fue creado por Dios,
ya no existirá, ya no entonces está presente nada de esto que Dios ha creado. Y en el verso 5 vemos que Dios es quien ha hecho todo nuevo. Y podemos aquí decir y recordar el título del nombre de esta charla es Todo Nuevo, todo nuevecito. Aquí entonces es Dios mismo el que le dice a Juan lo que él está haciendo. Llama la atención pues que él dice, Dios mismo dice, yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, no una parte, no son remiendos, él hace una transformación y entonces hace todo nuevo. Y además le dice que debe escribir lo que está viendo, dice, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Es algo que llama la atención, que Dios mismo, si lo está diciendo, pues es algo absolutamente cierto y verdadero y lo va a cumplir. Pero además le dice al apóstol como algo así como que no dejes pasar esto por alto, ¿no? Debes de anotarlo, porque todos deben de saberlo. Esto va a suceder, entonces lo podemos tener por algo absolutamente cierto, total certeza de que esto Dios lo va a cumplir. Y en el verso 6 Dios es el principio y el fin, está usando este término donde dice yo soy el alfa y la omega, y recordemos que alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última, es esto lo que significa el principio y el fin. Y es un título que ya fue usado para Cristo en el primer capítulo, en el verso 8. También entonces llama la atención que dice aquí en el verso 6, en esta segunda parte, dice que al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto nos traslada, si miramos otro texto muy similar, lo podemos encontrar en Juan capítulo 4 versos 10 y 14 cuando Jesús habla con la samaritana y también habla del tema del agua de vida eterna. Y más adelante en Juan 7, 37 y 38 dice así, le dice Jesús a la multitud, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y desde luego aquí está hablando de ese buscar a Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador y dar ese inicio a esa nueva vida, nacer de nuevo, y entonces somos hechos nuevas criaturas. Ahí comienza la nueva creación que Dios hace, que tiene en su plan de salvación. Entonces los creyentes ya estamos formando parte de esa nueva creación. Ahí es donde está empezando esa transformación que Dios quiere hacer, no solo de toda la humanidad, sino de la creación. Continuemos entonces, versos 7 y 8, dice así, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Aquí entonces Dios en el verso 7 está hablando pues del que es hijo de Dios va a recibir esas bendiciones. Todas las bendiciones las vamos a heredar quienes somos hijos de Dios. Esas bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de sus hijos, las recibiremos los que hemos recibido primeramente la salvación de Él a través del Señor Jesucristo. Y en el verso 8 entonces nos muestra ese contraste con este listado de los cobardes, los incrédulos, los abominables en otra versión es traducido como corruptos. Bastantes corruptos hay en nuestro país, ¿no? Asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos. Todos ellos, ninguno de ellos va a participar de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Y entonces podemos ya pasar a la segunda parte,
que después de esta primera que es todo nuevo, ahora vamos a la segunda parte, que es la más extensa, es la descripción de la nueva Jerusalén, y va desde el verso 9 hasta terminar el capítulo, es decir, hasta el verso 27. Dice así a partir del 9: se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Bueno, entonces aparece aquí la esposa del Cordero. Y aquí, al aparecer la esposa del Cordero, podemos darnos cuenta que la describe, este inicio de esta presentación de la Nueva Jerusalén, es muy similar a como presentó en un principio, en el capítulo 17, a la gran prostituta. Vamos a recordar porque es bastante similar y podemos darnos cuenta que es algo opuesto. Dice así en el verso 17, versos 1 y el 3, fijémonos lo similar a esta parte. Dice: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. Recordamos estos textos y fíjense que tienen mucha similitud. Aparece uno de los ángeles que tiene las 7 copas y le invita y le dice: ven y te mostraré. En este caso aquí hace entonces lo mismo que hizo cuando le va a presentar a la gran prostituta, pero aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. Y también dice que le llevó en el espíritu. En este caso, el primero, cuando le iba a presentar a la prostituta, lo llevó a un desierto, pero ya en este caso no es así, ya no es a un desierto, lo lleva a una montaña, ¿cierto? Entonces es algo totalmente opuesto. Ya la Nueva Jerusalén no es como la prostituta, pues opuesta a Dios, enemiga de Dios, que ha esclavizado personas, que ha hecho riqueza a través del pecado y la injusticia, que ha habido en sus reinos, fornicación con los reyes, en fin, muchas cosas. Mientras que esta nueva Jerusalén es esa ciudad santa, esa ciudad perfecta. Vamos entonces a continuar. En el verso 11 dice que él ve a la ciudad, Juan ve a la ciudad que está resplandeciendo con la gloria de Dios. Y esto nos recuerda un poco allí en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, y entonces ya Moisés y el pueblo de Israel construyen el tabernáculo guiados por Dios, y ya cuando es inaugurado el tabernáculo llega la presencia y la gloria de Dios, pero en este caso las personas no pudieron estar presentes allí porque era muy fuerte la presencia de Dios. No porque en esta situación vaya a ser menos fuerte o algo así, no. Ya los santos, el pueblo de Israel, de Dios, el pueblo salvo, ya estará realmente preparado. Miremos esta imagen que aparece aquí, pues es como la visualiza el artista. Podemos encontrar diferentes imágenes, y esta imagen pues nos muestra algo de esto que nos dice este texto y de aquí en adelante. Miremos que en el verso 11 decía que resplandecía con la gloria de Dios, y además dice que su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. A partir de acá nos va a hablar de más piedras preciosas. Entonces, pasemos ya ahora al verso 12, dice así: tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles,
en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Bueno, fijémonos que aquí entonces hay en la muralla aparecen 12 puertas y tienen puesta cada una un ángel, es decir, hay 12 ángeles. Recordemos que en la antigüedad las ciudades tenían murallas para protegerse, es decir, el hecho de que aquí nos esté mostrando una muralla, pues nos está representando seguridad, pertenencia, la protección y el poder de Dios también. Y entonces, bueno, nos dice que el muro tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Fijémonos que se repite mucho el número 12, ¿no? Entonces está cada puerta custodiada por un ángel y ellos no van a permitir entrar a nadie que no sea salvo. Eso lo vamos a ver en el último versículo de este capítulo, en el versículo 27 nos afirma esta parte. Estos ángeles van a evitar que entre cualquier cosa que no sea santa. Y además nos habla de 12 cimientos, los 12 cimientos del muro, que tienen además entonces los 12 nombres, los nombres de los 12 apóstoles. Y aquí las 12 tribus, si hablamos de la totalidad, 12 tribus y 12 apóstoles, pues están representando a la totalidad de los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Continuemos el versículo 16. Versículo 16 dice así: la ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Bueno, aquí no lo notamos mucho en esta versión. La medida, pues, cuando nos habla de 2200 kilómetros, fijémonos que nos está hablando prácticamente, es un cubo, ¿cierto? Es un cubo porque, pues, está diciendo que su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Y nos está hablando entonces de 2200 kilómetros. En el original son 12.000 estadios. Y el 12 siempre es algo que está representando algo que es completo. Recordemos pues las 12 tribus, recordemos los 12 apóstoles, y en este caso entonces son 12.000 estadios. Cuando nosotros ya lo pasamos a nuestras medidas actuales, los kilómetros, hablamos de 2200 kilómetros. Entonces, para hacernos una idea, 2200 kilómetros hay desde Bogotá hasta Miami. O decir más o menos, si nos vamos hacia el sur, desde Bogotá hasta la ciudad de La Paz en Bolivia. Entonces, fijémonos, ese es el largo, ¿cierto? Habría que tener la misma distancia para el ancho y además para el alto. Entonces es una ciudad, podemos decirlo con toda seguridad, inmensamente grande. Es muchísimo más grande que cualquier ciudad de las más grandes que conozcamos. Bueno, y en el verso 18 entonces nos afirma que la ciudad entera es de oro. No solamente las calles, ¿cierto? Sino absolutamente todas las ciudades de oro. Y nos habla entonces de todo esto que nos está hablando, que dice que está hecha de jaspe y que es semejante al cristal pulido. Nos está hablando de esa perfección, de esa hermosura. Digámoslo, Juan está viendo algo que es superior a lo que él puede expresar. Entonces él tiene que usar palabras y elementos
nombres de elementos que más o menos se puedan asemejar. Pero nos está hablando de esa perfección, esa hermosura, esa riqueza, esa abundancia, esa pureza que se puede percibir en esa ciudad. Así que tratemos de imaginarnos, más allá de lo mismo que está escribiendo y describiendo el apóstol Juan. Tengamos pues esto presente para tener ese gozo y esa alegría que seguramente tenía Juan al escribir, al estar viendo y al estar describiendo todo esto que Dios le estaba revelando. Pasemos a los siguientes versículos 19, 20 y 21. Aquí yo hice un pequeño resumen, específicamente terminando el 19 y en el verso 20, ¿no? Porque se repiten unas palabras y pues para hacerlo más rápido dice así: los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, y sigue así enumerándolo, con ágata, con esmeralda, con ónice, con cornalina, con crisolito, con berilio, con topacio, con crisoprasa, con jacinto y el 12º con amatista. Aquí entonces está nombrando, está describiendo cómo están decorados esos muros, ¿cierto? Dice el 21, las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Entonces nuevamente podemos ver cómo el apóstol Juan está buscando describir toda esta hermosura y esta belleza de esta ciudad. Y lo que está usando son nombres de piedras preciosas. Según los expertos, pues varios de estos nombres no se pueden, digámoslo así, actualizar a piedras preciosas de hoy. Son nombres que no se le han encontrado pues su referente actual. Entonces, simplemente imaginemos pues la belleza y la hermosura de esta ciudad. Y dice entonces que esas 12 puertas eran 12 perlas. Imaginémonos entonces el tamaño de una perla, cómo puede llegar a ser en un caso así. Pues no nos debe sorprender, si Dios es el creador del universo, todo proviene de Él. Y en este caso esta ciudad, como ya lo leímos también, desciende de Él. Lo que se puede también encontrar con respecto a estas perlas, no estas perlas, sino más bien a estas piedras preciosas, que son 12, las que son aquí nombradas, son los nombres de las mismas 12 piedras preciosas que portaban los sacerdotes del Antiguo Testamento en el pectoral que ellos se colocaban. Esto desde luego también tendrá un simbolismo especial y bueno, pues nos habla pues de esa santidad, la presencia de Dios y esa continuidad pues de sus planes. Continuamos entonces con los versos 22, 23 y 24 que dicen así: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Bueno, aquí entonces encontramos ya otros aspectos de la nueva Jerusalén. Dice que no vio ningún templo en la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Meditemos un poquitito qué hace que un templo sea templo. Un templo está especialmente construido y dedicado para Dios y esperamos o tenemos en nuestra mente ese lugar especial de la presencia de Dios. Así que un templo
tiene que ver directamente el templo que sea para Dios, es porque Dios está presente. Pero en este caso dice, no había ningún templo, ¿por qué? Pues porque el Señor es el que está presente. Es decir, que esa misma ciudad es el templo, porque ahí mora Dios, allí habita entonces el Cordero. Y recordemos también que el apóstol Pablo nos habla que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros, hemos recibido el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Así que todo esto va de la mano. Y además se afirma allí en el verso 23 que no necesita sol ni luna, ¿cierto? No va a necesitar esa ciudad ni el sol ni la luna, porque pues no hace falta nada que lo esté alumbrando a esta ciudad, porque la gloria de Dios es la que ilumina esta ciudad. El Cordero mismo es su lumbrera. Y agrega el verso 24 que esa luz va a alcanzar entonces para las naciones, ¿cierto? Porque dice que las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Y además la Nueva Jerusalén va a recibir las riquezas de las naciones. Dice, las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. De esto no habla más, no habla mucho, pues vamos a continuar con la lectura y vamos a encontrar entonces, pues no entra en muchos detalles. Dice así entonces los últimos 3 versículos de este capítulo. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Bien, así termina este capítulo. Recuerdan que les había dicho que esos ángeles que custodian las 12 puertas no van a permitir que, aquí lo dice, entonces nunca entrará en ella nada impuro, pero tampoco entrarán los idólatras ni los farsantes. Solamente quienes, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, es decir, el libro del Cordero. Fijémonos en el verso 25, nos está diciendo que las puertas van a estar abiertas, siempre van a estar abiertas, y nos repite pues que no va a haber noche, no va a haber noche, Dios mismo es el que va a estar allí presente. Y también en el verso 26 nos vuelve a decir que esa ciudad recibirá las riquezas, pero además el honor de las naciones. Entonces, hasta aquí esta parte que nos está hablando pues de esta ciudad. En el capítulo final, el capítulo 22, que es el siguiente, nos hablará otro poquito más de la Nueva Jerusalén, pero entonces será algo que veremos la próxima semana. Sí quiero que recordemos entonces sobre este tema que estamos hablando de todo nuevo. Dios es un Dios, es el Dios de la vida, el Dios de la creación. Todo lo que existe proviene de Él. Entonces, si nosotros tenemos esto presente, podemos tener el gozo y la alegría de saber que todo esto que Dios nos está revelando, y le reveló primero el apóstol Juan, es algo especial que Dios nos ha revelado para que lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón, con la certeza y la seguridad que Él lo va a hacer real. Esos son sus planes. Todo lo va a cumplir, como lo dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces Dios está prometiendo eso, y es algo que nos puede llenar a nosotros de esperanza y de alegría en medio de este mundo que ha sido afectado por el pecado. El mundo que está lleno de tanta maldad, que aquí incluso nos ha hecho un listado de personas que para el día de hoy no es raro encontrar todo ese listado de personas que engañan, que mienten, que son tramposos, que están haciendo ocultismo, que son asesinos, en fin, toda esta clase de pecados que son tan comunes.
un día Dios lo va a quitar de la tierra y ya no estará en su creación. Ya no va a haber el pecado, ni el sufrimiento, ni el dolor, como nos lo dice este capítulo al inicio. Y por otra parte también una meditación con respecto a Hebreos 11, que es la galería de los héroes de la fe. Recordemos, Hebreos 11 es el capítulo que nos habla sobre la fe, y allí nos habla de Abraham. Miren lo que habla de Abraham, dice: por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Más adelante en el verso 13 dice: todos ellos, refiriéndose a los héroes de la fe, que algunos que nombra allí, pues recordemos Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Dice entonces: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Aquí entonces podemos conectar perfectamente la ciudad de la Nueva Jerusalén. Dios se la prometió a estos héroes de la fe. Y Hebreos nos habla entonces, y no solo Hebreos, sino en general toda la palabra del Señor, nos invita a ser personas de fe, que confiamos, que le creemos al Señor. No solamente creemos en Dios, sino le creemos a Él todo lo que Él nos dice, nos revela. Y en este caso, entonces, como ellos, estemos convencidos, ajustemos nuestra mente, que nosotros estamos de paso en este mundo, que nosotros somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Así que tengamos eso en la mente, no nos aferremos tanto a las cosas de este mundo y de esta vida, incluso no nos aferremos tanto a la vida, a esta vida. ¿Por qué? Porque lo que viene es mucho mejor de lo que hemos tenido que vivir en esta tierra. Vamos entonces a las conclusiones, algunas de las conclusiones que nos permite este texto. La primera: Dios nos promete una nueva creación sin la maldición del pecado, hermosa y perfecta. Entonces, ese plan que tuvo Dios en la creación y que Él ya sabía que su creación iba a ser afectada por el pecado del ser humano, finalmente Dios la cumple ese proyecto y hace esa creación sin la maldición del pecado, una creación hermosa y perfecta, que es la que vamos a disfrutar nosotros. La segunda conclusión: allí en esa hermosa y perfecta creación ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, no habrá lágrimas ni muerte. Dios mismo dice que Él enjugará nuestras lágrimas, entendiendo esto como algo de un consuelo perfecto que Dios nos va a dar de los sufrimientos que hayamos tenido que pasar en esta tierra. Tercera conclusión: Dios mismo estará con nosotros. Qué mejor que Dios mismo estar con nosotros, que podamos nosotros estar en su presencia, verlo cara a cara, compartir con Él. Compartir con Él no es ese concepto que lamentablemente y por ignorancia se ha hecho muy popular, ese concepto que vamos a ser espíritus o vamos a ser ángeles. No, nosotros vamos a ser seres humanos con un cuerpo glorificado como Jesucristo tuvo cuando resucitó. Nosotros vamos a tener también actividad.
Les invito a leer Isaías 65, del verso 17 en adelante. Allí nos habla de todo esto. El cielo, esa nueva creación, va a tener actividad y nosotros entonces disfrutaremos de esa creación perfecta que Dios siempre tuvo en su mente desde que creó el universo. La cuarta conclusión: no necesitaremos el sol y la luna, pues no habrá noche y Dios mismo nos iluminará. La gloria de Dios será la que, por decirlo de alguna forma, va a reemplazar el sol. Aunque creo que es lo contrario realmente, el sol es el que ha reemplazado esa gloria que Dios quiso siempre compartir con nosotros. Y por último, la última conclusión dice: somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Tengamos eso presente, hagamos esos ajustes en nuestra mente. Realmente nuestra vida es pasajera y el sufrimiento forma parte de este mundo caído. Entonces no nos aferremos tanto a las cosas y miremos con gozo, con alegría, con expectativa, con esa esperanza que Dios quiere que haya en nuestra vida. Ese nuevo mundo, esos nuevos cielos, esa nueva tierra, esa nueva Jerusalén. El Señor te bendiga.